¿Puede un presidente justificar mantenerse en el poder sin convocar elecciones basándose únicamente en el interés general, mientras su partido se ve envuelto en complejas investigaciones? La línea entre el servicio público y la estrategia partidista se ha vuelto peligrosamente difusa, y las palabras del presidente Pedro Sánchez en el Vaticano resuenan con un eco discordante. Antes de continuar, si quieres estar al tanto de todo lo que ocurre en la política española, suscríbete ahora al canal y deja tu like, eso nos ayuda mucho a crecer. La noticia que nos ocupa parte de unas declaraciones del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, realizadas en el Vaticano, tras ser recibido por el Papa León XIV. Allí, ante los periodistas, justificó su decisión de no convocar elecciones, a pesar de las presiones de distintos ámbitos, incluyendo socios de gobierno como el PNV y Coalición Canaria, e incluso algunas voces dentro de su propio partido. Sánchez afirmó categóricamente: no puedo convocar elecciones por interés partidista, tengo que convocarlas por el interés general de todos los ciudadanos y ciudadanas. Palabras que, a primera vista, suenan a compromiso democrático y a servicio público. Sin embargo, el contexto en el que pronunció estas palabras es crucial. Se produjo una semana después de conocerse el auto que recoge la investigación judicial sobre José Luis Rodríguez Zapatero, y apenas unas horas después de que se hicieran públicos los registros en la sede del PSOE y en la propia Guardia Civil. Estos registros, supuestamente, están relacionados con actuaciones dirigidas por el Partido Socialista para desacreditar a agentes de la autoridad que investigaban casos que afectaban al PSOE, al gobierno y a su entorno. Un escenario, cuanto menos, delicado y que añade una capa de complejidad a la noción de interés general. Recordemos que el interés general se define como la obligación de los poderes públicos de adoptar medidas que beneficien a la mayoría de los ciudadanos, no solo a unos pocos o a una minoría. Y aquí es donde la hemeroteca se convierte en una sombra implacable para los políticos. Porque, haciendo memoria, nos encontramos con una comparecencia del propio Pedro Sánchez en Moncloa, el 29 de mayo de 2023. Tan solo unas horas antes, se habían celebrado elecciones municipales y autonómicas cuyos resultados llevaron al presidente a convocar elecciones generales. ¿Era eso interés general? Sánchez entonces lo justificó de la siguiente manera: he tomado esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones municipales y autonómicas celebradas ayer. Y añadió que, para superar la crisis provocada por la COVID y la guerra en Ucrania, lo mejor era dar la palabra a los españoles y que se pronuncien sin demora para definir el rumbo político del país. En aquel momento, el criterio para convocar elecciones era la lectura de unos resultados electorales adversos y la supuesta necesidad de un nuevo mandato. Ahora, sin embargo, el escenario es radicalmente distinto. El presidente considera que, para hacer frente a las crisis actuales, que requieren de respuestas eficaces, la mejor opción es no convocar elecciones. Esto ocurre a pesar de las advertencias de sus socios, quienes, en los últimos meses, le han sometido a una situación precaria, donde cada voto se negocia a cambio de sesiones que, según muchos análisis, poco tienen que ver con el interés general. Es cierto que la prerrogativa de convocar elecciones recae, exclusivamente, en el presidente del gobierno. Solo necesita convocar un consejo de ministros para comunicarlo. Pero la memoria histórica y las hemerotecas son testigos incansables. Debería recordar Pedro Sánchez lo que decía hace unos años, concretamente, un año antes de la moción de censura que le llevó a la presidencia. Le decía a su antecesor, Mariano Rajoy, que un gobierno sin presupuestos es un gobierno que no gobierna nada. Unos presupuestos que Rajoy aprobó meses después, mientras que Sánchez lleva 3 años sin lograrlo. Sánchez también afirmaba entonces que gobernar no consiste en vivir en la Moncloa, y concluía que, si él no pudiera aprobar presupuestos, anticiparía las elecciones para que hubiera una mayoría parlamentaria distinta que pudiera gobernar este país. E incluso sugirió que, si Rajoy no podía aprobarlos, desde el punto de vista constitucional, es someterse a una cuestión de confianza. Y esto es precisamente lo que algunos sugieren ahora. Que la moción de censura, que según algunos es una petición poco democrática de dimisión o de elecciones, podría ser, en realidad, una vía para aclarar las intenciones del presidente. Una cuestión de confianza, como la que él mismo pedía, aclararía si Sánchez realmente se propone servir al interés general, dado que no ha explicado cómo piensa gobernar sin una mayoría parlamentaria sólida que respalde sus decisiones y que garantice la estabilidad necesaria para afrontar las crisis actuales. Sobre el lawfare y otras presuntas conspiraciones, eso es un tema que sin duda dará para largo, pero por ahora, la pregunta fundamental sigue siendo, ¿estamos ante un interés general o un interés partidista? ¿Y tú, qué piensas de esto?
¿Crees que Pedro Sánchez está actuando en beneficio de todos los ciudadanos o priorizando los intereses de su partido y su supervivencia política? Deja tu opinión en los comentarios, leo todos. La política es un constante juego de percepciones y estrategias. Las palabras del presidente resuenan, pero las acciones y el contexto las arrojan a una luz de escrutinio público cada vez mayor. El debate está servido, y la transparencia, más necesaria que nunca.